He sido profesor de la Universidad de Antioquia y de distintas universidades en el país desde hace 30 años, así que esto lo hago porque quiero. Los temas de esta semana hacen parte de una serie, El sueño en la cuarentena, y seleccioné 4 temas importantes. Mañana miércoles y el jueves estaremos a las 4 de la tarde, el viernes de nuevo a las 9 de la mañana, y espero pues que nos acompañen durante este ciclo. Bienvenidos todos y vamos a comenzar. El día de hoy les voy a hablar sobre las generalidades del insomnio, y esto pues lo tenemos justo por se ha acentuado en el tiempo de la cuarentena. Todos hemos vivido dificultades que van explicando muchas de las posibilidades que les voy a ir mostrando secuencialmente. Para empezar, esta es la organización de la conferencia del día de hoy. Voy a hablarles un poco sobre lo que son los criterios de diagnóstico, la definición de lo que es insomnio, qué nos está pasando en la cuarentena, cuál es el porcentaje de afección en la comunidad, por qué es que uno tiene insomnio y finalmente qué es lo que se debe hacer en estos casos. Entonces, ¿qué nos está pasando en la cuarentena? Esto lo estamos viviendo todos. Me parece pues que no sobra repetirlo porque incide de manera directa en la calidad, cantidad y suficiencia de sueño. Tenemos miedo y tenemos incertidumbre. Ese miedo nos ha llevado a tener una actitud de parálisis para tomar decisiones. Ya estamos pensando que vemos la luz al final del túnel porque en otros países están liberando las cuarentenas. Finalmente, ese es un asunto que hay que hacerlo con mucha responsabilidad, porque no solamente es que nos dejen volver a salir y tengamos unas restricciones, sino que los hospitales tengan suficientes elementos y suficiente capacidad para atender a los potencialmente infectados apenas nos dejen salir de las casas. ¿A qué nos ha llevado la cuarentena? A que se acentúen algunos trastornos de comportamiento como la depresión, la ansiedad, cambios de humor, que es bastante frecuente en este tiempo, algo de intolerancia. Tenemos problemas de dinero, todos, pues la posibilidad de producirlo y la economía, pues todos la estamos viendo afectada. Tenemos cambios en los horarios para acostarnos y para levantarnos, dada la flexibilidad de los horarios. Nuestra vida dentro de casa se ha vuelto más sedentaria. Antes quizás teníamos más posibilidad de hacer ejercicio como distracción. En la casa la misma rutina probablemente nos genera mayor dificultad, aunque no debería, pero es cierto. Y un asunto muy importante en la cuarentena se ve la esencia de la predisposición individual que tenemos a, a hacer insomnio. No todas las personas tienen esa predisposición, y de eso vamos a hablar un poco más adelante. El otro problema es el exceso de información. Eso hace un efecto de masa. Lo comentaba en otro programa que pareciera que tuviéramos algo de obsesión para poner el noticiero de las 7 de la mañana, el de las 12 del día, el de la 1 de la tarde, el de las 7 de la noche, el de las 9 de la noche, además de las noticias que llegan a través del celular y todos los comentarios sin corroboración que vamos recibiendo poco a poco. Esta es una pregunta que surge habitualmente en cualquier conferencia de sueño, y es: ¿cuánto es lo que uno debería dormir? Y aquí tienen ustedes unos rangos que están calculados en promedio de acuerdo con las edades. Un recién nacido puede dormir entre 14 y 20 horas. Ya los niños un poquito más grandecitos, entre los 4 y 11 meses, van bajando el número de horas, y así progresivamente hasta que vamos llegando a la edad de los adultos jóvenes y de los adultos, que debería ser entre 7 y 9 horas cada noche. El problema es que en nuestras rutinas
pareciera que el sueño no tuviera toda la importancia que tiene, y nosotros no vamos a tener un día de calidad si no tenemos una noche buena. Si no hay una buena noche y un sueño reparador, muy seguramente en el día vamos a tener consecuencias. Los adultos mayores van a disminuir el número de horas de sueño, y eso tiene explicaciones desde el punto de vista de la fisiología, y las vamos a ir comentando más adelante. Algunas consecuencias de no dormir bien. Yo creo que todo esto lo hemos vivido porque no somos ajenos a una situación que nos acompaña. No siempre dormimos con la mejor calidad. Tenemos episodios de insomnio que pueden ser ocasionales y que hacen parte de la vida cotidiana. El insomnio tendrá significación y necesitará un tratamiento, de lo que vamos a hablar más adelantico. Si es persistente, si el insomnio es de más de 3 veces por semana, y si lo hemos tenido de manera frecuente en el último mes. Esas son las características esenciales. Sin embargo, miren, pues todo lo que pasa cuando uno no duerme bien: disminuye la lucidez mental, obviamente no pensamos y no razonamos de manera igual, no podemos obtener la concentración que quisiéramos, hay deterioro de la memoria, hay alteraciones en las funciones metabólicas, todos los sistemas están afectados, así que no vamos a ser capaces de manejar de manera eficaz las concentraciones de glucosa, las concentraciones de colesterol y algunas hormonas que están circulando normalmente en nuestro cuerpo, se pueden acumular, generando pues cambios de humor, cambios de comportamiento, entre otras cosas. Incluso si yo tengo acumulación de tiempos en los que no duermo bien, o que duermo insuficiente, o que duermo interrumpido, tengo afectada mi respuesta inmunológica, mis defensas se van a afectar y me voy a enfermar más fácil. Aumenta la sensibilidad al dolor, tengo mayor tiempo para reaccionar ante determinados estímulos. Además, hay cambios frecuentes en el humor y tendencia a la depresión, cambios en la presión arterial, en la frecuencia cardíaca, entre otras cosas. Y si continuamos pues con episodios de insomnio con mucha frecuencia, pues podemos aumentar todos los riesgos cardiovasculares, incluidos los infartos y los accidentes cerebrovasculares o las hemorragias cerebrales. ¿Cómo se define entonces el insomnio? Esta es la definición de la Asociación Internacional de la Clasificación Internacional de Desórdenes de Sueño. Dice pues que es una percepción subjetiva de dificultad para iniciar o para mantener el sueño, con dificultades para consolidar de manera adecuada el dormir. Esta definición es muy amplia y probablemente a muchos nos ha pasado. Depende de muchas estructuras del sistema nervioso. Aquí les traigo pues un esquema sin profundizar, algunas estructuras que están en el sistema nervioso central, empezando por un núcleo que se llama el núcleo ventrolateral del tálamo. Este núcleo es el encargado de recibir la luz. Si la luz diaria, el día y la noche están conectados, nosotros tenemos la sensación de necesidad de dormir cuando aparece la oscuridad. Por eso nosotros hemos evolucionado para producir de día y para dormir de noche. La sociedad de consumo y toda esta industrialización nos ha llevado a que durmamos mal y que además trabajemos de noche, y a que pensemos que dormir poco no importa, que uno le puede quitar horas al sueño. Y hay pues incluso refranes: el camarón que se duerme lo lleva la corriente, si usted se duerme pierde oportunidades. Todo eso es falso en términos de fisiología, y eso es de lo que vamos a hablar. El núcleo ventrolateral del tálamo detecta entonces la cantidad de luz. Más o menos al final de la tarde, 5:30, 6 de la tarde en nuestra región, tenemos que disminuye la cantidad de luz, y eso hace que se libere una hormona que se llama melatonina. La melatonina va a marcar el inicio del sueño, y tenemos altas concentraciones de melatonina a partir de las 7 de la noche. Y esa melatonina se mantiene durante la noche. ¿Cuál es el principal factor que interrumpe la secreción de melatonina? La luz.
Entonces, si yo tengo un cuarto muy iluminado, si yo tengo pantalla, si yo tengo un celular, si yo tengo una tableta, si yo tengo un computador enfrente de mis ojos, eso va a inhibir la secreción de melatonina y por ende la calidad de sueño se va a afectar. El resto de estructuras van a participar de manera progresiva para que uno vaya teniendo adormecimiento y posteriormente, cuando usted ha descansado suficiente, esas estructuras ya no van a actuar, se van a inhibir y usted va a volver a despertar. Entonces, en todo ese proceso participan algunos neurotransmisores, por eso no es tan simple como que si uno tuviera insomnio, fácilmente le deberían dar un somnífero o darle un hipnótico. Eso no es el camino correcto. El camino correcto lo vamos a hablar en unos instantes. Entonces hay unos neurotransmisores que produce el sistema nervioso central que participan en los procesos específicos del sueño superficial, que se llama sueño no MOR o sueño no REM. Ellos son el GABA y las adenosinas, y otros neurotransmisores que consolidan el sueño y que lo llevan a uno a tener el sueño más profundo, que se conoce también como sueño MOR, sueño con movimientos oculares rápidos. Ese sueño con movimientos oculares rápidos aparece más o menos a la hora y media de uno haberse dormido y dura más o menos media horita. Nosotros vamos teniendo ciclos de sueño que van oscilando entre un sueño superficial que se llama no MOR y un sueño profundo que se llama sueño MOR. Y si nosotros logramos tener 3 o 5 sueños MOR durante la noche, vamos a estar con una sensación de haber estado renovados, de haber descansado y de haber tenido un sueño reparador y suficiente. Entonces hay unos criterios para decir que alguien tiene insomnio, y además de la insatisfacción de la que les había hablado al inicio, hay una sensación de aburrición o de disconformidad personal, porque esto lo lleva a que por lo menos por 3 meses no ha podido conciliar o mantener el sueño, y eso tiene distintas razones. Entonces hay dos tipos de insomnio para que los podamos ir enfocando. Un primer tipo de insomnio que se llama insomnio agudo, que es ocasional y que tiene algunos factores que lo predisponen, enseguida se los menciono, y el otro que se llama insomnio crónico, que corresponde a un trastorno de sueño que lleva más de un mes en nuestra vida. ¿Cuáles son las quejas y qué es lo que hay en medio del insomnio? Pues entonces ustedes pueden ver aquí síntomas de nerviosismo, ansiedad y tensión, algunos motivos personales que lo llevan a uno, o laborales, o de correlación con las personas, que lo llevan a uno a tener dificultades para acostarse a tiempo o para conciliar el tiempo, o para conciliar el sueño de la manera correcta. Hay algunos trastornos obsesivos, entre ellos hay también otros trastornos de comportamiento como la depresión y la ansiedad, que llevan a que uno pueda tener problemas para conciliar o mantener el sueño. En otros casos, de este tema vamos a hablar mañana, hay algunos movimientos anormales que se presentan en los miembros inferiores, que se llama el síndrome de las piernas inquietas. Es una enfermedad muy curiosa, poco conocida por la mayoría de los médicos, y mañana les profundizaré un poco sobre este asunto. Y en este momento pues tenemos cambios en los horarios habituales en los que nos acostábamos. Lo decíamos en la conferencia pasada, que estábamos recalculando, que estábamos volviendo a tener unos horarios y unas costumbres distintas, y ahora con la expectativa de que nos van a dejar saliendo, pues ahí vamos a tener otra vez que volver a recalcular para que organicemos nuestros horarios. Otra de las situaciones que afecta la calidad y cantidad del sueño es la apnea y el ronquido. Sobre eso vamos a hablar el jueves. También se afecta la calidad del sueño por el uso o el abuso de alcohol, algunos medicamentos comunes que estamos obligados a tomar porque tenemos algunas comorbilidades, por ejemplo, en los pacientes que tienen insuficiencia renal o que tienen enfermedades cardíacas, o en los pacientes que tienen hipertensión arterial, pues tienen que tomar ciertos medicamentos que con alguna frecuencia son los causantes de insomnio. Y se encuentra uno en esta disyuntiva: ¿me tomo el medicamento para el corazón o no duermo?
y no duermo, me va a empeorar el corazón. Así que yo enseguida les mostraré algunas opciones para que no dejen de tomar el medicamento y puedan dormir mejor. Algunas enfermedades concomitantes, ustedes han padecido en algún momento una alergia, una urticaria, o han tenido dolor que les impide dormir o les impide mantenerse dormidos. Algunas condiciones ambientales como el ruido de los vecinos o en la propia casa impiden impiden que uno logre dormirse. Hábitos incluidos pues el consumo de alcohol y de bebidas negras que deberían estar proscritas de las personas en la alimentación, en la dieta y en las costumbres de quienes tienen trastornos de sueño. Hay que hacer ejercicio, pero ese ejercicio y sobre todo el ejercicio intenso no se puede y no se debe hacer al final del día, debe entonces hacerse preferiblemente en las mañanas. Si usted lo va a hacer en la noche, recuerde que no lo debe hacer sino máximo 3 horas antes de irse a dormir. Y con frecuencia la actividad laboral impide que uno tenga una calidad de sueño y que tenga unas rutinas adecuadas. Hay personas que se llevan el trabajo a la cama, hay personas y todos estamos trabajando a través del computador actualmente y con frecuencia lo estamos haciendo sentados en la cama o en la zona donde no deberíamos estar. ¿Qué quejas frecuentes tiene un paciente que tiene dificultades para mantener o para conciliar el sueño? Pues primero, o que le da mucho trabajo para conciliar, entonces se considera insomnio. Esto es muy importante que lo recuerden. Se considera insomnio el hecho de que usted se acueste con intenciones de dormirse y no lo logre en la primera media hora de haberse acostado. Usted se acuesta, apaga la luz, se dispone a dormirse. Si en media hora no ha logrado dormirse, le toca levantarse. Esa es digamos, una recomendación que se las digo ya y se las repetiré más adelante. Hay dificultades a veces en los niños, resistencia a irse a dormir en un horario adecuado e incluso en los adolescentes y en los adultos jóvenes empiezan a trabajar en sus redes sociales, a estar en contacto con todo el mundo a cualquier hora y eso hace que usted no tenga horarios definidos y que se interrumpa entonces la calidad del sueño. Con los niños empiezan los caprichos, empiezan las rutinas, empiezan los padres a generar ciertos rituales de sueño que no van a convenir. Es que el niño se tiene que acostar conmigo, es que al niño lo tengo que sobar, es que al niño le tengo que poner una lucecita para que se duerma, es que el niño tiene que dormirse mientras yo lo estoy meciendo, es que yo le tengo que dar un recorrido por todo el apartamento o lo tengo que estar meciendo para que se duerma. Todo eso son rituales de sueño que los padres, por desconocimiento, van generando en sus hijos. No se debe admitir lo que se conoce como colecho. El colecho es dormir con los hijos. Eso interrumpe el sueño de ambos y no tiene nada que estar haciendo un niño en la cama de los adultos. Cada niño en su cama, cada adulto en su cama. Consecuencias diurnas por insomnio. Estas ya las había mencionado algunas de ellas, se las vuelvo a repetir. Fatiga, quejas de memoria, alteraciones en el desempeño laboral, trastornos de ánimo como irritabilidad, falta de concentración, depresión, algunos casos de impulsividad y agresividad con el entorno, reducción en la motivación, falta de energía, son frecuentes en personas que tienen sueño insuficiente, sueño interrumpido o dificultad para tener un sueño reparador. Muy malas relaciones interpersonales y pésima productividad laboral como consecuencia de este problema de insomnio. ¿A quién le da insomnio? Prácticamente a 4 de cada 10 personas tienen en este momento el problema de las dificultades para dormir, no solamente ahora, desde antes, y es de 3 a 4 personas por cada 10. Y esto dependerá pues, probablemente del criterio con que se haga el diagnóstico, o es por las dificultades de conciliar el sueño, o es finalmente por las dificultades de mantenerlo o las consecuencias de no haber dormido suficientemente. Entonces este es un problema bastante grande.
¿A qué se debe? Pues esencialmente este factor que enseguida lo mencionaré, a mala higiene del sueño, ansiedad, depresión, obesidad y otros trastornos que ya he ido mencionando. ¿Cuál es la teoría más aceptada hoy sobre lo que son los trastornos de sueño? Que hay, ese se llama el modelo de las 3 T's: factores predisponentes, factores precipitantes y factores perpetuantes. Voy a profundizar un poco en este asunto para que lo entiendan. Este señor, de apellido Spielman, en 1982 propuso este modelo para explicar el insomnio. Y entonces él dijo, mire, hay factores predisponentes que enseguida se los menciono: un mal ambiente en la casa, algunos factores genéticos, la obesidad, digamos que son situaciones, la hipertensión, etcétera, son factores que en un momento dado pueden predisponer al insomnio. Pero luego, si a eso se le suma que yo tenía unos factores previos y tengo unas situaciones agudas que me están haciendo precipitar hacia el insomnio, tuve un problema familiar, tuve un problema laboral, tengo un problema económico, tengo que presentar un examen mañana, entonces ya voy a empezar a sumar factores de riesgo. Y luego aparecerá otro factor de riesgo cuando aparecen los factores perpetuantes, y esos factores perpetuantes incluyen, por ejemplo, la mala higiene del sueño. Y si yo tenía entonces un factor de base que se ha mantenido, unos factores precipitantes que pueden oscilar, y si a eso le sumo unos factores perpetuantes que son las conductas que yo voy asumiendo tratando de dormirme, o los vicios que voy adquiriendo por tener el televisor en la habitación o por llevarme el celular para la pieza, o los otros comportamientos de rituales, voy sumando entonces factores de riesgo para que yo tenga insomnio crónico, que es el gran problema pues de la humanidad. Factores predisponentes, aquí tienen 9. Es una cosa llamativa, tienen más problemas de sueño las mujeres que los hombres, es mucho más frecuente el insomnio en mayores de 60 años. Hay una historia previa que puede ser familiar o que puede ser individual, de que el sueño ha sido ligero, es decir, que el sueño es muy superficial y que no se logra tener un sueño profundo con facilidad durante la noche. Hay personalidades de pacientes que son insomnes, especialmente los ansiosos. Hay enfermedades crónicas que pudieran ser generadoras de insomnio, trastornos psiquiátricos, problemas socioeconómicos. Obviamente, si yo no tengo garantizado cómo voy a dormir mañana, con qué voy a comer, pues tendré dificultades para conciliar el sueño. Y una cosa que es esencial, pero que nos está acompañando, y especialmente a profesiones como la nuestra, personal de la salud, personal que trabaja en logística, personal de vigilancia, jueces, policías, defensa civil, bomberos, etcétera, y productividad en fábricas. Tenemos turnos laborales, y esos turnos laborales pues van a generar trastornos de sueño, especialmente de insomnio, porque es más difícil dormir durante el día que dormir en la noche, que sería lo natural. Y obviamente el estrés es otro factor precipitante. Más factores precipitantes: acontecimientos agudos, que ya lo habíamos hablado, accidentes, discusiones, situaciones de relaciones en la familia, eventos estresantes de vida, y en este particular nos tiene la pandemia, y algunas enfermedades médicas o enfermedades psiquiátricas que pueden ser factores precipitantes, para hablar entonces de la primera P. Factores perpetuantes. Factores perpetuantes es esencial, esto está prohibido. Por favor, si están escuchando, en este momento tenemos 148 personas conectadas. Acuérdense de mí: mantenerse en la cama sin estar dormido debe ser proscrito de sus costumbres habituales. La cama tiene solo 2 funciones: dormir o el amor, ninguna otra. Todo lo demás se debe hacer por fuera de la cama. Hay algunos distractores que hemos introducido a nuestro sitio de ir a dormir, a nuestros cuartos.
hay televisores, hay computadores, hay pantallas de celular, hay relojes que están marcando constantemente la hora, y una de las cosas habituales es, por ejemplo, la falta de oscuridad, la falta de silencio o la falta de comodidad como factores perpetuantes del insomnio. Si usted tiene calor, si usted tiene frío, si usted no está cómodo con la almohada, si el acompañante en la habitación ronca o se mueve mucho, también es otro factor que puede ser un factor perpetuante del problema del insomnio. ¿Qué otras cosas producen perpetuación del insomnio? Trastornos emocionales, algunas dificultades desde el punto de vista cognitivo en términos de llevarnos a rumiar los pensamientos a la cama, de lo que no se ha resuelto durante el día, nos lo llevamos entonces a resolverlo, llevarnos la agenda a la hora de dormir, y ese es otro error inmenso. Y desde el punto de vista fisiológico, pues hay algunas dificultades que perpetúan el insomnio. El hecho, por ejemplo, de que yo tenga que levantarme varias veces en la noche a orinar, o el hecho de que yo tenga tos o tenga dolor o tenga prurito que me genera rasquiña en el cuerpo, pues eso va a ser un factor perpetuador del problema del insomnio. Aquí hay un resumen general, voy a pasar rápido por estas imágenes que siguen, son 3. Entonces, hay algunas situaciones que tienen que ver con preocupaciones o exceso de reflexión. Eso va a llevar a una excitación emocional que trae como consecuencia alteraciones en el estado de ánimo y fatiga. Y finalmente a eso le sumamos que usted pasa mucho tiempo en la cama, de día o de noche, que hace siestas muy largas o que tiene horarios irregulares para irse a dormir. Le sumamos todo esto y usted va a tener insomnio. Pero no lo tenemos que sumar todo. Algunos factores individualmente pueden ser generadores de insomnio. Entonces, como esta conferencia queda grabada, en algún momento que tengan oportunidad de volverla a ver, tengan en cuenta todo esto. Es muy importante que usted tenga horarios regulares para irse a dormir y para levantarse. Es muy importante que si usted va a hacer siesta, no la haga de más de media hora. Es muy importante que si usted tiene trastorno de sueño, evite el consumo de bebidas negras. Y bebidas negras incluye las colas, el té, el café, el chocolate. Todas las bebidas oscuras tienen una sustancia que se llama xantina, y todas las xantinas producen excitación del sistema nervioso, y al tener excitación del sistema nervioso, usted va a tener dificultades para conciliar o para mantener el sueño. Este es un poco más complejo, pero realmente dice lo mismo, que hay unos factores predisponentes, hay unos factores perpetuantes y hay unos factores que usted podría ir solucionando de manera correcta si es consciente de todo este problema del insomnio y sus causas. Esta me la salté, es el resumen completo de todo lo que sucede, pero me parece que ya he ido exponiendo suficiente sobre el asunto. Les queda pues ahí la diapositiva en un momento dado para que la miren con detenimiento. Entonces, el insomnio no es solamente que yo no sea capaz de dormirme. Se conocen básicamente 4 o 5 formas de insomnio. Esas 4 o 5 formas de insomnio, el primero se llama insomnio psicofisiológico. Si yo he tenido experiencias graves, que tuve un paro cardíaco, que tuve un infarto, que tuve una hospitalización después de un accidente, que tuve una cirugía, eso es un evento de vida, y eso hace que a mí me dé miedo dormirme porque creo que me voy a morir. Entonces hay mucha gente que tiene insomnio psicofisiológico, le da dificultad conciliar el sueño porque cree que si se duerme se va a morir. Hay insomnio de conciliación, yo ya se los había dicho, que es cuando uno tarda más de media hora en dormirse después de que ha dispuesto todo para dormirse. Y disponer todo para dormirse es tener un cuarto oscuro, cómodo y silencioso. Hay otro tipo de insomnio que es el sueño interrumpido. Pacientes que se acuestan, se duermen y se despiertan a las 2 o 3 horas y les da mucho trabajo volverse a dormir. La cuarta forma de insomnio es el insomnio de despertar temprano. Los pacientes se acuestan,
y tienen que levantarse a las 6 de la mañana, pero les da susto que no les suene el despertador y empiezan a despertarse desde las 2, a las 3, a las 4 y empiezan a tener dificultades para dormir de manera profunda y obviamente cuando se tienen que levantar a las 6 ya están absolutamente cansados porque no tuvieron un sueño reparador. Y hay una forma esencial de insomnio o por lo menos de modificación de las costumbres de sueño que es frecuente en adultos jóvenes, también en niños y ahora en la cuarentena, que se llama retraso de fase. El retraso de fase es que uno se acuesta tarde y se quiere levantar tarde. Y resulta que la recomendación es que uno debe mantener más o menos las mismas costumbres y las mismas rutinas que tenía antes de que nos encerraran en las casas. Hay insomnio por mala higiene del sueño. Hay insomnio en los niños por malas rutinas que deben ser enseñadas por los padres. Entonces, muy importante, una frase que yo le digo mucho a mis pacientes en el consultorio: a dormir y a comer se aprende. ¿Quién le debe enseñar a uno a dormir? Los padres. ¿Cómo deben enseñarle? Poniéndole normas, siendo estrictos, especialmente en los niños. Y en los adultos, siguiendo costumbres, siguiendo normas, teniendo horarios regulares para irse a dormir. Hay unas poblaciones que están más predispuestas al insomnio y aquí tenemos dos en particular. Una, las mujeres en edad en menopausia, mujeres entre 45 y 55 años que empiezan a tener cambios hormonales que las llevan a tener unos cambios de comportamiento y algunas molestias que son terribles para poder mantener el sueño. Tienen trastornos en el ánimo, oleadas de calor, aumenta la latencia del sueño en términos de que tardan más en poderse dormir, aumentan los casos de síndrome de piernas inquietas, de lo que vamos a hablar mañana, y con frecuencia, pues, en esta edad, a partir de los 50 años, no es infrecuente que aumente el peso corporal. Con el aumento del peso corporal aparece la apnea obstructiva del sueño, de lo que hablaremos el jueves, como factor predisponente también para problemas de insomnio. El otro problemita es este, pero no es exclusivo. Acuérdense que el insomnio es de cualquier edad. Entonces, la edad avanzada se acompaña de trastornos de ánimo, de enfermedades neurodegenerativas, de aumento de los problemas articulares y musculares, del consumo de medicamentos, y otro de los problemas que aparece con la edad es que empezamos a percibir más mal la luz porque aparecen las cataratas. Y acuérdense que les dije al principio que la luz y la oscuridad estaban en relación y que habían unos sistemas en el sistema nervioso central, había unas estructuras que controlaban la presencia o no de luz y que desencadenaban la secreción de algunos neurotransmisores y de algunas hormonas para que uno pudiera dormir. El otro problema con la edad avanzada es que aumenta el número de siestas, entonces con frecuencia usted puede ver al abuelo que se supone que está viendo el noticiero, que está leyendo el periódico, que está leyendo un libro, y la realidad es que está haciendo ahí una siestecita corta, que si sumamos el número de siestecitas cortas del día, pues obviamente en la noche no va a tener suficiente cansancio para poder conciliar y mantener el sueño. Algunas condiciones médicas también predisponen al insomnio, ya las habíamos manifestado: enfermedades gastrointestinales como el reflujo gastroesofágico, las úlceras, la gastritis, enfermedades pulmonares como enfermedades respiratorias, el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades cardíacas como la hipertensión, la taquicardia y algunas enfermedades neurológicas. El Parkinson es una enfermedad que produce serios trastornos de sueño y es muy difícil de tratar. Y algunas condiciones psiquiátricas que las hemos mencionado: la depresión, la ansiedad, trastorno de ansiedad generalizado, la ansiedad en general y el estrés postraumático son factores adicionales. Muy bien, entonces aquí ya hice un recuento grande de cuáles son las causas del insomnio. Ahora vamos a empezar a hablar de qué se puede hacer. No estamos perdidos. Les voy a contar entonces qué se puede hacer. Aquí les voy a mencionar por lo menos 12 opciones de qué hacer con el insomnio.
Lo primero, pues educar a las personas, ya enseguida les muestro sobre qué, de indicarles normas de higiene del sueño. Hay algunas intervenciones psicológicas que son eficaces, que se llama terapia cognitiva conductual del sueño. Hay algunos medicamentos, digamos que esa es la excepción, mire que está de cuarto, puede estar de décimo. Las pastillas para dormir son adictivas. Los medicamentos para dormir no se deben tomar por más de 2 semanas. Y entonces los pacientes no hacen lo primero, entender por qué por qué no están durmiendo, no hacen la higiene del sueño, no se comprometen con sí mismos y están pensando que la pastillita es la que los va a dormir y eso genera adicción. ¿Qué hacer? Muchas más cosas. Procurar y seguir rutinas para dormir y para despertar. Eso lo habíamos dicho en normas de higiene del sueño. Acostarse temprano sin distractores que impidan que usted se duerma. Calmar el estrés. Eso es muy fácil decirlo aquí en una conferencia, pero de alguna manera usted tiene que ser consciente que por estresarse no va a mejorar las cosas en la noche. Durante el día mantenerse ocupado y tener una actividad, incluida la actividad física, que es necesaria para que usted acumule cansancio y tenga la posibilidad de irse a dormir. Hay que mantener los hábitos y hay que mantener hábitos de sueño y hábitos y rutinas durante el día, así eso parezca pues como muy fácil, es muy difícil. Vuelvo entonces a los factores que había mencionado el doctor Spielman, entre los factores predisponentes, precipitantes y perpetuantes, que deberíamos ir controlando, ya les había dicho cuáles, de tal manera que podamos entonces controlar el insomnio. Entonces, lo primero que hay que hacer, educar a la gente, educar a los pacientes, educar a las personas que tienen el problema de sueño y de insomnio. Aquí tienen algunas condiciones y este programa pues tiene ese objetivo, darle a los pacientes información suficiente, les he dado información suficiente, enseñarles sobre la estructura del sueño. Acuérdense que uno tiene sueño superficial y sueño profundo, que uno va oscilando durante la noche y que debe lograr el sueño profundo por lo menos 3 a 5 veces en la noche. Que la edad incide sobre la cantidad y calidad del sueño, que si uno duerme mucho en el día, eso va a tener entonces repercusiones sobre la noche, y que una buena calidad de sueño va a repercutir sobre el día. Obviamente, un buen sueño garantiza un buen día. Es frecuente el insomnio cuando yo tengo estrés o enfermedad física, y las preocupaciones pues son también causantes de estrés. Les traigo para que lo recuerden normas de higiene del sueño que tienen que ver con horarios regulares, disminuir o quitar el consumo de alcohol cerca de la hora de irse a dormir, evitar las comidas muy grasosas o muy abundantes antes de irse a dormir, que usted garantice que su cuarto es cómodo, oscuro y silencioso, que usted haga siestas de no más de media hora si las requiere, que evite el consumo de bebidas negras, café, té, chocolate, que haga ejercicio, especialmente en el principio del día, que controle la temperatura del cuarto mientras sea posible y que tenga una cama solamente para dormir o para el amor. Tercera intervención, tercera recomendación, hay unas terapias que se llaman terapias cognitivo-conductuales, en donde uno le enseña a los pacientes a que se relajen de manera progresiva, que se acuesten, que respiren profundo, que relajen su cuerpo, que de manera progresiva, en oscuridad y en silencio, vayan entonces relajándose para lograr dormirse. Y a eso se le denomina el control de estímulos. Control de estímulos es esto que les había acabado de decir. Una hora habitual para acostarse y la cama para solo estas dos cositas, y el resto de cosas para afuera. Adiós al televisor, adiós a las preocupaciones, mantener un cuarto, un dormitorio limpio, cómodo, silencioso, evite trabajar en la cama, evite acostarse innecesariamente en el cuarto y solo vaya hacia el cuarto a dormir. Restricciones de tiempo en cama, esto es esencial, ya lo he repetido. Terapias cognitivo-conductuales, especialmente tratar de bloquear y que el paciente se haga consciente de que esto es lo peor que puede hacer.
Lo peor que puede hacer un insomne es pensar que se tiene que dormir y es estar pensando pues que no se ha podido dormir y que mañana no va a funcionar suficientemente. Los tratamientos farmacológicos prácticamente proscritos solo en estrictas condiciones de necesidad. En conclusión, el insomnio es un trastorno muy frecuente que tiene tratamiento y el tratamiento depende de cada uno de nosotros. El insomnio crónico se produce básicamente por hiperactivación en un momento dado. Para mejorar el insomnio debemos tener conciencia de las causas, y aquí se las acabo de mencionar. Y por último, no se requieren exámenes especializados para hacer el diagnóstico de insomnio. Y tengan claro que en general no necesitamos medicamentos para dormir. Si ustedes hacen todo esto que les acabo de contar, probablemente van a mejorar su calidad de vida y van a mejorar su calidad de sueño. Muchas gracias por escucharme. Procedo a contestarle las preguntas que haya en el chat y les agradezco de nuevo que estén aquí. Claro que sí, profe. Muchísimas gracias por su presentación. Hemos tenido una buena actividad en el chat y en el botón de preguntas y respuestas. Voy a compartir la pantalla también para que usted pueda visualizar las preguntas y leerlas. La primera pregunta, profe, sería, en mi caso es la ansiedad. No logro tener un sueño reconfortable. Recordamos a todos que esto en ningún caso puede ser, digamos, una consulta, sino que el profesor Luis nos puede brindar algunos tips y algunas aclaraciones sobre lo que puede estar pasando y sobre cómo mejorar esto. Lo que pregunta esta persona es esencial. La mitad de las personas que tienen insomnio tienen un problema de depresión o de ansiedad. Por eso, repito, uno no debe tratar el insomnio con somníferos o con hipnóticos o con relajantes musculares. Si una persona tiene ansiedad, hay que buscarle la forma de controlar la ansiedad y probablemente lo que esa persona requiera es un medicamento que le ayude como ansiolítico. Ese es frecuente, la mitad de los insomnes tienen un problema de comportamiento. Perfecto. Adelante. Profe, la segunda pregunta, ¿cuál es la duración del sueño profundo? ¿Alguna forma de saber si se alcanzó ese sueño? Sí, claro, que usted logre tener los episodios de sueño profundo, que deben ser de 3 a 5 cada noche y que solo dura media horita en cada ciclo. La forma en que usted sabe si logró tener el sueño profundo es que al día siguiente usted tenga un sueño reparador o un sueño que a usted le dé satisfacción y que lo pueda preparar para funcionar muy bien durante el día, que sea capaz de concentrarse, que tenga buen genio y que haga las cosas que necesita hacer. Perfecto. Alguien nos cuenta un poco de su caso. He llegado a pensar que si me abstengo de dormir en el día, aunque no haya dormido nada en la noche, me podría ayudar, pero eso acumula larguísimas jornadas sin dormir. Eso pasa. Los pacientes insomnes empiezan a desesperarse y a ser repetitivos. La penúltima diapositiva mostraba situaciones como esta que está refiriendo la persona que pregunta. El insomnio tiende a perpetuarse y a volverse crónico porque empezamos a repetir las mismas cosas y las damos por hecho y no buscamos soluciones diferentes. Yo le sugiero a la persona que hace esta pregunta que por favor cuando tenga de nuevo la presentación haga énfasis en las 4 o 5 diapositivas finales que tienen todas las recomendaciones esenciales para que él no tenga esa dificultad tan grande que está expresando de pasar 24 horas sin dormir, porque eso es agobiante. Claro, por supuesto. La cuarta pregunta, profe, ¿hacer ejercicio o actividad física puede incidir en la calidad o en lograr el sueño profundo y todos los Eh, ciclos del sueño? Sí, mire, hay variabilidad. Hay personas que hacen ejercicio y al agotarse haciendo ejercicio duermen como un tronco. Pero hay otras personas que hacen ejercicio en la noche o tarde en el día
y el hecho de hacer ejercicio aumenta la actividad del sistema nervioso simpático, tienen taquicardia y tienen gran dificultad para conciliar el sueño. Entonces es un asunto individual, hay que observarse. Si a usted le da trabajo conciliar el sueño cuando hace ejercicio tarde en el día, hágalo por la mañana o hágalo a mediodía. Si usted ve que no interfiere en nada su calidad de sueño, sígalo haciendo en la noche. La recomendación es que sea máximo 3 horas antes de irse a dormir. Perfecto. Alguien más nos cuenta un poco de su caso también personal. Nos saluda, buen día. Voy para 14 años con problemas de insomnio, aunque la neuróloga me medicó melatonina de 10 miligramos. No me sirve. He intentado con varios medicamentos y hasta con medicina natural, pero nada me ha servido. Quiero Bueno, saber cómo hacer para identificar las causas de mi insomnio y cómo solucionarlo. esta es una persona joven, 14 años, probablemente adolescente, que le encante el celular, el televisor, las redes sociales, probablemente no tiene horarios definidos para acostarse y levantarse, excepto pues por la presión del colegio. Eh, entonces, recomendaciones, todas las normas de higiene del sueño, esa es la primera parte con la que debe comenzar. La persona que tiene dificultad para conciliar y mantener el sueño tiene que hacer de manera estricta todas las normas de higiene del sueño que mencioné y que las pueden encontrar en internet porque son clásicas, son 8 o 10 recomendaciones generales para empezar. Eso es muy importante. La melatonina, como les dije, es una hormona que uno produce cuando el cuarto está oscuro y es el que marca el inicio de la liberación de muchos neurotransmisores para que uno pueda profundizarse. Perfecto, profe. La siguiente. Llevo mucho tiempo luchando con el insomnio. Llegué al punto de necesitar un cebo para dormir. Muchas noches he dejado de usar el cebo y duermo tranquilo, pero llega alguna noche en la que lo vuelvo a necesitar y es terrible no dormir sin eso. Eso pasa en pacientes que han tomado en algún momento hipnóticos o que han tomado medicamentos una familia de medicamentos que se llaman las setas, que las venden libremente en las farmacias. Eso es como un veneno, porque es que en algún momento se vuelven las personas adictas a tomar ese medicamento y tienen miedo a no tomárselo así no lo necesiten. A esta persona lo remito de nuevo, normas de higiene del sueño, que se haga consciente de las conductas repetidas que está haciendo y que cambie en ese momento. También puedo asesorarlo en un momento dado en el consultorio, además de lo que ya les he mencionado en las diapositivas que les presenté. Bueno, profe, por acá la persona que nos hacía la pregunta de los 14 años nos aclara que no es que tenga 14 años, sino que lleva 14 años con problemas de insomnio. Ese tiene unas características de insomnio crónico como el que acabo de responder. Le sugiero las 4 o 5 diapositivas finales, las lee muy bien y en el caso pues de que no logre solucionar la mayor parte de sus problemas de insomnio con esas recomendaciones, con gusto pues lo puedo atender. Claro que sí, profe. La siguiente, pues le agradece esta persona a usted, profe, por esta charla tan importante y le pregunta, ¿cómo controlar los perpetuantes emocionales y de pensamiento? Ya que aunque uno sabe que hay pensamientos y emociones que te quitan el sueño, no se pueden controlar. ¿Nos puede Eso dar es, algunos tips para controlar esos pensamientos? Eso es muy frecuente y es lo que se llama la rumiación. Con frecuencia nos vamos y rumiamos lo del día, nos llevamos la agenda para el día. Eso es una forma de ansiedad. Muy probablemente quien se lleva todos esos pensamientos para darle vuelta en la cama, pues está haciendo un doble trabajo en su contra. Primero, no está durmiendo bien y segundo, no está resolviendo los problemas a esa hora. A esa persona en particular muy seguramente va a requerir inicialmente, además de las recomendaciones, un ansiolítico, un medicamento para ayudarle a controlar la ansiedad y le puedo ayudar en algún momento recomendándole algo. Perfecto, profe. La siguiente,
¿Hay otra manera de tratar el insomnio que no sea con fármacos? Sí, lo hemos mencionado, las normas de higiene del sueño, la actitud, entender bien qué es el ciclo de sueño y empezar a cambiar algunas cosas que estamos haciendo mal hechas. La primera, hay que sacar todos los televisores de las habitaciones y eso mejora la relación de pareja y además ayuda a que el cuarto esté limpio y que el cuarto esté propicio para que uno pueda dormir. Perfecto. Profe, ¿qué avances hay para tratar el insomnio causado por priones? Eso es los priones surgieron, seguramente algunos recordarán la famosa oveja Dolly. En la oveja Dolly, a partir de unas malas acciones que se hicieron con el alimento para el ganado bovino en Gran Bretaña, surgió una enfermedad cerebral gravísima en el año 2000, aproximadamente, 2000-2001, que generó adicionalmente trastornos de sueño y produjo incluso en familias italianas unos casos de insomnio familiar fatal, familias que no podían dormir, y una de las cosas que me faltó decirles hoy es que es más importante dormir que comer. Usted aguanta hasta 3 días sin dormir, pero puede aguantar hasta 10 o 15 días sin comer. Eso se ha hecho en laboratorios y se ha demostrado. Sobre priones, que es una mutación que se hace pues en el cerebro, no se ha encontrado todavía ninguna cura, y con frecuencia las familias que padecen enfermedad de insomnio familiar fatal no tienen remedio. Perfecto, profe. Continuamos. Un insomnio crónico para el que se toma medicación para conciliar el sueño se puede superar. Claro que sí, el insomnio crónico, como les decía, recuerden los factores precipitantes, pero recuerden los factores perpetuantes. Traten de solucionar esa dificultad con los factores perpetuantes y seguramente hay asuntos por mejorar. Los medicamentos que se han tomado por largo tiempo no se pueden suspender de manera brusca. Tiene que hacerse una suspensión gradual. Si los medicamentos son eh, eh, somníferos o si los medicamentos son med medicamentos que van a, perdón, si son somníferos o son medicamentos inductores de sueño, entonces esos medicamentos hay que suspenderlos de manera gradual, poco a poco. No se pueden suspender de manera brusca. Perfecto, profe. La siguiente, la persona nos pide que expliquemos, por favor, la relación entre el hierro y el insomnio. Sí, el hierro, que es un nutriente básico que lo consumimos de manera frecuente con el consumo de carne y algunos otros frutos secos, nos puede llevar hay una interferencia en el sueño. Especialmente mañana hablaremos del metabolismo del hierro, cómo participa en el problema de síndrome de piernas inquietas, que son movimientos anormales e involuntarios o sensación de calambre o dolor entre la rodilla y el tobillo que le impide a las personas dormirse o mantenerse dormidos. Entonces, sobre el hierro, invito a la persona a que mañana nos escuche a las 4 de la tarde con el síndrome de piernas inquietas y entenderá todo lo que tiene que ver con el metabolismo del hierro y el sueño. Perfecto, profe. Profe, la siguiente pregunta va en la línea de una que ya respondimos, pero nos hace una pequeña profundización, y es que nos pregunta si hay alguna forma de tratar el insomnio sin fármacos y si hay algo que puede ayudar, como un masaje, un té caliente, por ejemplo. Sí, señor, claro que sí. Acuérdense otra vez de las 3 P's. Pero si yo soy ansioso, si a mí me da dificultad para relajarme al momento de acostarme, el famoso, la tacita de leche caliente que nos recomendaban las abuelas, tiene explicación científica que puede servir. Lo otro es que en la medida en que usted llegue más relajado a la hora de dormir, va a poder conciliar el sueño.
Así que la meditación, la relajación muscular, las tisanas, pues, o las aromáticas que estamos acostumbrados a tomar con frecuencia pueden ayudar porque son formas de relajación que pueden tener los pacientes antes de irse a dormir. Lo esencial es no llevarse los problemas para la cama. Perfecto. Profe, nos hacen una pregunta en relación a los adultos mayores y es por qué en estas personas es más frecuente el cambio del reloj biológico. El problema de los adultos mayores, se los había mencionado, personas de 65, 70 años empiezan a tener problemas visuales porque aparecen las cataratas o porque tienen problemas para ver bien la luz. Además, empiezan a deteriorarse algunos sistemas corporales y la otra parte es que como disminuye la cantidad de horas eficaces de sueño, pasan con frecuencia periodos en la noche despiertos y tratan de compensarlo en el día. Y esas compensaciones en el día, pues a veces se les va la mano porque son inconscientes, ni siquiera se percatan de ello. Y entonces empiezan a tener sueño mientras leen el periódico, o empiezan a tener sueño mientras ven la televisión, o empiezan a tener sueño mientras hacen el crucigrama o la sopa de letras, y obviamente el hecho de tener muchas pequeñas siestas durante el día, pues va a llevar a que haya un deterioro en la calidad de sueño en la noche. Perfecto. Profe, alguien más nos cuenta un poco de su caso. Nos dice que tiene una enfermedad renal leve que le genera micción frecuente, lo que se hace que se despierte varias veces en la noche y no tenga un sueño reparador. ¿Qué podría hacer al respecto? Ese es un factor perpetuante. Si lo tienen tomando un medicamento para aumentar la diuresis o para aumentar la secreción de orina, pues lo recomendado es que se tome ese medicamento en la mañana muy temprano al final de la tarde, después de las 4 de la tarde, debe restringir al máximo el consumo de líquido, ni siquiera agua, de tal manera que el número de veces que debe levantarse en la noche disminuya. Es frecuente también este problema en los pacientes que tienen hipertrofia prostática, que los obliga a que se levanten con más frecuencia en la noche. Digamos que es parte de la enfermedad, lo que habría que tratar es el prostatismo, o lo que habría que tratar en el caso de este paciente, el problema de la enfermedad renal, tratando de que los diuréticos, los medicamentos que está tomando para eliminar, se los tome muy temprano en la mañana y nunca en la tarde, y que disminuya el consumo de líquido. Profe, acá una persona nos hace una pregunta que creo que ya usted respondió durante la exposición, pero para que a todos nos quede claro, quisiera que volviéramos a repetir rápidamente la pregunta que nos hace, y es ¿a qué se refiere cuando dice mala higiene del sueño? Mala higiene del sueño corresponde a que con frecuencia nosotros empezamos a alterar la hora de irnos a dormir. Entonces no tenemos horarios regulares para acostarnos o para levantarnos. Mala higiene del sueño consiste en que yo me acueste muy lleno o me acueste con hambre. Mala higiene del sueño es que yo me acueste a ver televisión con el supuesto de que es que el televisor me tiene que arrullar. Mala higiene del sueño es que yo me quede sentado en la cama chateando, o acostado en la cama chateando, que porque eso me da sueño mientras estoy ahí conectado con la red. Mala higiene del sueño es que yo tome bebidas oscuras o energizantes antes de irme a dormir, o que yo haga muchas siestas durante el día, o que yo me vaya con mis problemas a acostarme a repasar la agenda sobre lo que he hecho y lo que he dejado de hacer. A esa hora no lo va a poder resolver. Entonces a eso es a lo que me refiero cuando hablo de mala higiene del sueño. Perfecto, por acá nos preguntan si vamos a compartir la presentación. Recordamos a todos que la sesión de este espacio fue grabada y va a ser compartida con todos y va a estar disponible para que veamos nuevamente la grabación de este espacio. Profe, por acá nos preguntan un caso.
Él nos dice que te cuenta que en esta época no ha podido dormir en horarios regulares y ha llegado a pasar hasta 28 horas sin dormir. Cuando esto ocurre, ¿qué debería hacer para volver a poder dormir en la noche? He revisado mi higiene del sueño, pero no es suficiente para lograr conciliar el sueño en la noche. Eso nos está pasando a muchos con este asunto de la cuarentena, con eso comenzamos la conferencia, la ansiedad, los problemas económicos, el miedo porque no sabemos qué es lo que va a pasar mañana, todos esos son factores que han acentuado el problema de insomnio y es la razón de esta conferencia del día de hoy y las que siguen en la semana. Con esta persona en particular, por favor que recuerde de nuevo las 3 o 4 diapositivas finales en donde hay unas recomendaciones específicas. Lo primero es la inhibición de estímulos. Tiene que ser muy juicioso con tener un cuarto oscuro, cómodo y silencioso y retirar todos los distractores de la habitación. Tiene que pensar muy bien qué es lo que se está llevando a la cama, sobre qué está pensando y qué son los últimos momentos de su día antes de irse a dormir, porque con frecuencia tienen ideas repetidas, lo que se llama rumiación, como lo comentó una persona previo a esta pregunta, que se van a rumiar. Yo tengo pacientes que dicen que se les pega hasta una canción y que no la pueden sacar de la cabeza, y esa es una forma de ansiedad. En ese caso, en algún momento y por periodos cortos es posible que se requieran medicamentos ansiolíticos, ya sean de farmacia o de tiendas naturistas. En el caso pues mío, que tengo la especialización en medicina alternativa, puedo hacerle sugerencias de homeopatía o algunos medicamentos específicos que pueden ayudarle a estas personas a controlar la ansiedad a la hora de irse a dormir. Perfecto, profe. Profe, ya son las 11:04, tenemos muchas más preguntas, creo que podemos responder las últimas dos para cerrar. Lamentablemente sabemos que vamos a quedar con algunas preguntas abiertas sin responder, pero por cuestiones de tiempo no nos es posible responderlas a todas. Profe, entonces para cerrar las últimas dos. Muy buenos días, desde hace 5 años tomo Pacedol para dormir mejor. ¿Es esto malo según las indicaciones del médico? ¿Qué me recomienda? Pacedol es una mezcla de pasiflora y de otros extractos vegetales. Eh, con frecuencia se usa como inductor de sueño, como hipnótico. Los medicamentos no se deberían tomar por más de 3 meses de forma seguida, especialmente los medicamentos homeopáticos o los medicamentos de farmacia naturista. La recomendación para los pacientes que están tomando este tipo de medicamentos y todavía los requieren, y además de hacer la revisión de la presentación en lo que tiene que ver con higiene del sueño, es que suspenda el medicamento por semanas. Es decir, si lleva 5 años tomándoselo, pues habrá que suspenderlo por 2 o 3 semanitas y luego retomarlo si es que lo requiere, porque estar estimulando el sistema hepático con medicamentos por largo tiempo pueden producir daño hepático. Perfecto, profe. Y la última para que cerremos, ¿qué opina del uso de la melatonina? Recuerde que la melatonina es una hormona que uno produce. La hormona se produce especialmente cuando el cuarto está oscuro. A partir de las 6 de la tarde nosotros empezamos a subir la melatonina en sangre, es decir, ya empezamos a tener más melatonina circulando, y eso ayuda a que se empiece a desencadenar el proceso de dormirse. No quiere decir que uno se tenga que acostar a las 7, pero hace 30 o 40 años los abuelos se acostaban con las gallinas y se levantaban con el sol. Ese sería el ritmo que deberíamos tener todos los seres humanos. Obvio, hoy eso es imposible. ¿A quién se le ocurre que se va a acostar a las 6 o 7 de la noche para levantarse a las 4 o 5 de la mañana? Eh, pero eso hacían los abuelos. Se sabe pues que con el paso del tiempo hemos disminuido la eficacia del sueño hasta en un 20%. Es decir, las nuevas generaciones están durmiendo 1 o 2 horas menos que las generaciones anteriores. Y eso es parte de esta carrera de civilización en la que nos estamos metiendo, que la cuarentena nos está llamando la atención a ver si somos capaces de recuperar buenas costumbres.
Perfecto, profe. Muchísimas gracias por responder a estas preguntas, por su presentación. Hay muchas más preguntas que por cuestiones de tiempo no vamos a poder resolver. No sé, profe, si usted quiere dar su contacto o recomendarle a las personas que se contacten con alguien que usted conozca para que puedan recibir asesoramiento con estas dudas que ellos tienen. Fíjate, Richard, yo no sé si está expuesta la última diapositiva. Ahí están mis datos y con Listo. gusto, poco a Ah, poco les voy contestando en el correo electrónico las preguntas que tengan. listo, perfecto, profe. Ya la vamos a poner. Voy a aprovechar que yo estoy compartiendo la pantalla para contarles a todos que esta sesión y recordarles fue grabada y va a estar disponible para todos en el canal oficial de Enseño Porque Quiero. Lo que hacemos para ingresar a este espacio es en Google o otro motor de búsqueda poner Enseño Porque Quiero, UDA, va a ser la primera opción, la que estamos viendo en pantalla, la seleccionamos para ingresar al sitio oficial de la estrategia Enseño Porque Quiero. Allí vamos a encontrar la información y las grabaciones que de todas las charlas de Enseño Porque Quiero que tuvimos en el año pasado, en este año, y para las que estamos teniendo en este momento, vamos a encontrar el botón UDA desde casa. Lo seleccionamos y esto nos va a llevar a todas las grabaciones de las charlas que hemos tenido durante la contingencia en la estrategia Enseño Porque Quiero. De esta manera, en los próximos días va a estar disponible esta charla en la cual nos acompañó el profesor Luis. Además, quiero recordarles y recomendarles e invitarlos que estén muy atentos a toda nuestra programación en esta semana y por supuesto para las próximas. Desde el portal universitario en la sección talleres VA desde casa van a poder acceder a toda la programación y por supuesto a los enlaces de inscripción. Además les recomiendo estar muy atentos a nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter, donde estamos publicando toda la programación día a día y por supuesto de semana a semana. Listo, ya también les voy a compartir el enlace donde van a poder acceder directamente a la programación de esta semana. Ya en pantalla tenemos los datos del profesor Luis Guillermo, tenemos los correos donde van a poder contactarlo y hacerles las preguntas que quedaron por responder directamente a él. Profesor Luis, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recordarles a todos y a usted también que los esperamos nuevamente mañana y el resto de la semana. Muchísimas gracias por compartirnos este espacio y bueno, no sé si tiene algunas palabras finales para cerrar. Bueno, muchas gracias a todos. Igual que lo que dice Richard, los espero mañana y mañana estaremos hablando del síndrome de piernas inquietas. Gracias a todos los asistentes. Perfecto, muchísimas gracias, profe, nuevamente y bueno, feliz resto de día. Hasta luego.